Cordial saludo. El siguiente video está dedicado al taller de sensores resistivos del área de instrumentación de la Facultad de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Quindío. Esta es la presentación del punto 1 del taller de sensores resistivos. Podemos empezar hablando de la LDR, Light Dependent Resistor, por sus siglas en inglés, o si lo traducimos al español, resistencia dependiente de luz. Su principio físico de funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico en materiales semiconductores. La resistencia disminuye cuando aumenta la intensidad de luz incidente en el material. Los materiales que se suelen utilizar para este tipo de sensores es, por ejemplo, el sulfuro de cadmio, o CDS por sus siglas de composición química. Características principales de este sensor es la alta sensibilidad a la luz visible y ultravioleta. Su respuesta en cambio de iluminación es lenta y su relación es no lineal entre resistencia e iluminación. Aplicaciones comunes para este sensor es el sensor de luz ambiental, cámaras automáticas, control de iluminación en farolas y lámparas de emergencia, dispositivos de detección de sombras, entre otros. El siguiente sensor es la magnetorresistencia, basado en el cambio de resistencia eléctrica en materiales ferromagnéticos cuando están sometidos a un campo magnético externo. Las características principales pueden ser la alta sensibilidad a campos magnéticos, su bajo consumo de energía. Los materiales que se suelen utilizar es el parmeloy, que es una mezcla entre níquel y hierro, que son semiconductores magnetorresistivos. Pueden ser anisótropa AMR, gigante GMR o túnel TMR. Aplicaciones comunes para este sensor son sensores de posición y velocidad en motores eléctricos. Aplicaciones en almacenamiento magnético, por ejemplo los discos duros, sistemas de navegación inercial, sistemas biomédicos, para detección de campos magnéticos en tejidos. Por último tenemos al higrómetro resistivo, que se basa en la variación de resistencia eléctrica de un material higroscópico al absorber o liberar humedad del ambiente. Una de las características principales de este sensor es su respuesta rápida a cambios de humedad, sensibilidad en rangos desde 0 a 100% de humedad relativa. Los materiales que se suelen utilizar son, por ejemplo, polímeros conductivos, sales higroscópicas o óxidos metálicos. Pueden degradarse con la contaminación del aire. Aplicaciones comunes de este sensor es el control de humedad en invernaderos y almacenamiento de alimentos, sensores en sistemas HVAC, calefacción, ventilación y aire acondicionado, o dispositivos meteorológicos y ambientales, también en impresión y manufactura de papel. En el estudio de caso propuesto, en el cual se desea instrumentar un invernadero para controlar diferentes variables, como lo son la temperatura, la luminosidad, la velocidad del viento y la humedad relativa, de acuerdo con esto, se deciden los sensores a utilizar. Para tomar la temperatura se hace uso de un sensor RTD. Dado que a diferencia de los termistores NTC o PTC, el RTD es mucho más preciso y estable en el tiempo, lo que lo hace ideal para el monitoreo de temperatura en invernaderos. Ya que este sensor está hecho generalmente de platino y sigue una relación casi lineal entre temperatura y resistencia, permite mediciones muy exactas. Para sensar la luminosidad haremos uso de una LDR. Su funcionamiento es muy simple: a mayor luz, menor resistencia. Esto permite medir la cantidad de luz natural disponible en el invernadero. Para sensar la velocidad del viento haremos uso del anemómetro con magnetorresistencia. Este sensor funciona detectando cambios con un campo magnético generado por el giro de las aspas del anemómetro. Y pues nos podríamos preguntar por qué es importante medir el viento en un invernadero. Pues dado que una ventilación adecuada evita sobrecalentamientos y ayuda a la polinización de las plantas. Si el viento es muy fuerte, el sistema puede cerrar ventilaciones automáticas para proteger los cultivos. Finalmente, para sensar la humedad relativa haremos uso del higrómetro resistivo. Dado que este sensor cambia su resistencia en función del nivel de la humedad del ambiente,
Permite controlar sistemas de riego o nebulización. Por ejemplo, si la humedad baja demasiado, se puede activar un sistema de aspersión para evitar que las plantas se deshidraten, y si la humedad es demasiado alta, se puede mejorar la ventilación para prevenir enfermedades como hongos. Para el diagrama de bloques nos encontramos con 5 estaciones principales. En la primera estación nos encontramos con los sensores. Estos sensores se encargarán de medir las variables del invernadero. Entonces tenemos el sensor RTD para la temperatura, el LDR para la luminosidad, el anemómetro con magnetoresistencia para la velocidad del viento y el higrómetro resistivo para la humedad relativa. Cuando uno de estos sensores convierte la magnitud física en una señal eléctrica, pero esta señal necesita ser procesada antes de usarse. Por ende, en la siguiente etapa nos encontramos con acondicionadores de señal. Estos circuitos se encargarán de adaptar la señal de los sensores para que pueda ser leída correctamente por el microcontrolador. Algunas de sus funciones podrían incluir amplificar señales débiles, filtrar ruidos eléctricos o convertir señales de resistencia en voltaje o corriente para su fácil procesamiento. En la tercera base nos encontramos con el microcontrolador, dado que la señal luego de ser procesada debe pasar por el cerebro del sistema. Este dispositivo se encargará de interpretar los valores de los sensores y decidir qué acciones tomar. Por ejemplo, si la temperatura sube demasiado, el microcontrolador puede activar ventiladores. La cuarta base sería la interfaz de visualización. Para que el usuario pueda monitorear los datos en tiempo real, usamos un sistema de visualización. Puede ser un display de 7 segmentos, una pantalla LCD, una pantalla TFT o inclusive una aplicación en un smartphone. Aquí el usuario va a poder observar los valores que están arrojando los sensores en su cultivo. Finalmente, en la estación 5 encontraríamos los actuadores. Estos son dispositivos que ejecutan acciones basados en valores medidos por los sensores. Por ejemplo, a la hora del microcontrolador recibir la información, él se encargaría de activar los actuadores, como podría ser encender o apagar luces según la luminosidad, activar calefactores o ventiladores dependiendo de la temperatura. Gracias a estos actuadores, el invernadero puede regular su propio ambiente sin intervención humana constante. Gracias a este sistema no solo se mejora la producción agrícola, sino que también se reduce el consumo de energía y agua al hacer que todo sea más eficiente. Con esto terminamos la aplicación del diagrama de bloques y abrimos paso al último punto del video. Vamos a hablar sobre el artículo de sensores de película delgada para medición de fuerzas en carros de guía. En esta infografía veremos por qué son necesarios, cómo se fabrican y qué beneficios aportan a la industria. Las galgas extensiométricas tradicionales tienen un problema clave: se adhieren con pegamento, lo que reduce su confiabilidad y puede afectar la precisión de la medición. Además, son sensibles a la temperatura y el desgaste, lo que genera errores en los datos de fuerzas medidos en sistemas industriales. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? La solución es depositar directamente sensores de película delgada en los carros de guía lineales. En lugar de usar adhesivos, se aplica una película delgada de cromo con mejores propiedades. Además, se integran circuitos de amplificación, lo que permite obtener señales más limpias y precisas. Se eligió cromo y la razón principal es su alto K-factor. ¿Qué significa esto? El K-factor mide la sensibilidad del sensor al esfuerzo mecánico, mientras que materiales convencionales como el Constantan tienen un K-factor de aproximadamente 2. El cromo multiplica por 5 la sensibilidad. Esto mantiene una buena estabilidad térmica, lo que mejora la precisión de la medición. Ahora que sabemos qué material usar, veamos cómo se fabrica este sensor. El proceso de fabricación sigue 6 pasos claves. El primero, pulido y limpieza del carro de guía para asegurar una superficie adecuada. Segundo, depósito de una capa aislante de óxido de aluminio mediante un proceso de pulverización catódica.
Tercero, depósito de la capa de cromo también mediante pulverización catódica. Cuarto, estructuración láser para dar forma a las galgas extensiométricas en el sustrato. Quinto, depósito de contactos de cobre y soldadura de las conexiones eléctricas. Sexto, integración de un amplificador para mejorar la señal del sensor y facilitar su lectura. Una vez fabricado el sensor, es importante validar su funcionamiento. Se realizaron tres pruebas fundamentales. La primera, simulación FET o método de elementos finitos. Se realizó un análisis por elementos finitos para identificar las mejores posiciones para los sensores en el carro de guía. Segundo, pruebas mecánicas. Se probaron los sensores en un banco de ensayos aplicando fuerzas de hasta 2400 newtons. Tercero, medición en dos direcciones. Se verificó que el sensor puede medir fuerzas en dos direcciones perpendiculares a la guía. Después de estas pruebas, veamos qué resultados se obtuvieron. Resultados obtenidos. La primera, alta sensibilidad. El sensor pudo detectar deformaciones en un rango de 0.15 a 0.4 micrómetros por metro. Segundo, bajo ruido. Se mejoró la precisión en la medición, evitando errores comunes en galgas tradicionales. Tercero, medición en dos direcciones. Permite detectar esfuerzos en ambas direcciones perpendiculares al carro de guía. Estos resultados confirman que la tecnología es viable. Aplicaciones futuras. Optimización de estabilidad térmica. Esto puede mejorar la precisión en entornos variables. Aplicaciones en mediciones dinámicas, es decir, sensores que funcionen mientras la guía está en movimiento. Uso en máquinas y herramientas avanzadas, como fresadoras tipo pórtico para monitorar fuerzas en tiempo real.